Hace unos años yo tenía una gallina de mascota. Se llamaba Pedra y era mi mejor amiga. Siempre estábamos ahí jugando. Tenía su propia casita. Mi primo me odiaba porque una vez yo fui a su casa y rompí su computadora por accidente. Cada mes yo le iba dando dinero para pagársela, pero él aún así me odiaba. En mi cumpleaños yo fui a casa de mis abuelos, vino mi primo y toda mi familia nos sentamos a comer. Mi abuela había hecho caldo de pollo. Cuando regresé a mi casa no estaba mi gallina. La busqué por todos lados y pensé que solamente se había escapado. A los pocos días recibí una llamada de mi abuela. Hijo, espero que te la hayas pasado bien en tu cumpleaños y gracias por poner la comida. ¿Cómo que poner la comida? Sí, la gallina que me mandaste con tu primo. Me había comido a mi propia gallina porque mi primo se la había dado a mi abuela como venganza. Ahora fui a su casa y la computadora nueva que se había comprado y ahora sí la tiré a propósito. Yo tenía una compañera en la escuela llamada Clara que era muy famosa en internet. Tenía más de 10 millones de seguidores. Ella se la pasaba presumiéndonos que era famosa, que le pedían fotos, que ganaba mucho dinero y a todos nos caía muy mal. El problema está en que ella en sus videos decía que era súper buena onda, que le daba dinero a los demás y que tenía muchos amigos en la escuela. Un día cuando estábamos comiendo en la cafetería, un chico chocó con ella por accidente y le tiró toda su comida encima. Ella se puso a gritar, le dijo que era un pobre, que por eso nadie lo quería, pero mi amiga Andrea estaba grabando a Clara. Ella se dio cuenta y le dijo que no lo subiera, que le iba a arruinar su carrera y Andrea lo subió. No sé por qué el video no tuvo más de 50 visitas si ella era muy famosa. Así que al día siguiente llegó Clara con sus papás y le dieron muchísimo dinero a Andrea para que borrara el video antes de que se hiciera famoso. Ella aceptó el dinero y bueno, desde ese día Clara no hablaba mucho, lo que tiene miedo de que la funen. Yo tenía una vecina que era una señora y estaba enamorada de mi hermano. Siempre que él salía la señora, le quería estar hablando y era muy extraño. Un día yo salí a caminar y me dijo: ¿cuánto dinero quieres por conseguirme una cena con tu hermano? Yo le dije: deme 2,000 pesos. No lo pensó y me los dio. Le dije a mi hermano que si él iba a la casa de la señora a recoger unas cosas, le iba a dar 500 pesos. Así que lo engañé, él fue y se quedó a cenar con ella. Durante toda la cena, la señora lo veía muy extraño y él solo me mandaba mensajes muy enojado. Pasaron las horas y mi hermano regresó a la casa con un iPad y un celular nuevo. Yo no sabía qué es lo que había pasado, de dónde los había sacado y me dijo: la vecina ahora me cae muy bien. A partir de ese día la señora se la vivía dándole regalos, muchas cosas, y después se mudó y no la volvimos a ver. Y no me quiere decir por qué esa señora se los daba. Un día cuando yo estaba jugando fútbol en el parque, se me acercó un señor y me dijo: Ale, hijo, al fin te encontré. Llevo tanto tiempo buscándote. Yo no conocía al señor, así que le dije: ¿quién es usted? Yo soy tu verdadero papá. Yo no entendía nada, así que me fui corriendo porque pensé que era una persona mala. Esa noche me la pasé pensando cómo que era mi verdadero papá, si realmente yo no era hijo de mi papá de siempre, y casi no pude dormir. Al día siguiente, cuando iba saliendo de la escuela, se me volvió a acercar el señor y me dijo: no corras, por favor, déjame te explico. Cuando tú eras un bebé, unos señores malos te robaron y desde ese día no te he vuelto a ver, pero te he investigado y yo sé que tú eres mi hijo. Al parecer yo era un bebé al cual se habían robado hace muchos años. Yo le dije: no creo, tengo fotos con mi papá de cuando era bebé. Todas esas fotos son falsas, de verdad. El señor era un millonario, había llegado en un Lamborghini. Un día yo estaba en el cuarto de mi hermano buscando mi control y me encontré un iPad y mucho dinero. Yo no sabía de dónde lo había sacado porque mis papás no son millonarios, pero después él entró al cuarto y me dijo: ey, deja ahí, solamente se lo estoy cuidando a mis amigos. Yo me fui a mi cuarto, pero me empecé a dar cuenta que por las noches mi hermano se salía de la casa y yo no sabía a dónde se iba. Cuando él llegaba me daba dinero y me decía: no le digas a mis papás. Y pues yo quería dinero, así que no les decía nada. Un día mi compañera Cintia llegó a la escuela muy triste. Me contó que se habían metido a robar a su casa y que lo único que le importaba era un gatito de peluche que le había dado su abuelita y se lo habían llevado. Y es que cerca de nuestras casas habían estado robando mucho últimamente. Ese mismo día, cuando llegué a mi cuarto, mi hermano llegó con un gato negro de peluche y me lo regaló. Me dijo: lo compré ahí en el mercado. Yo lo agarré, me tomé una foto y la subí a Instagram. Mi amiga me contestó: ¿qué haces con mi gatito? ¿Dónde lo encontraste? Mi
Mi mejor amigo se la pasaba jugando con cohetes, con fuego, y a mi mamá le caía mal por eso. Decían, no te juntes con él porque luego va a quemar tus cosas. Y yo no le hice caso. Un día tuve una fiesta de cumpleaños e invité a todos mis amigos y él también vino. Todos estábamos jugando videojuegos mientras él estaba en el patio jugando a quemar ramas. Se hizo de noche y mi mamá iba a llevar a todos mis amigos a sus casas. A todos menos a mi mejor amigo. Él se iba a quedar a dormir en mi casa. Fuimos mi mamá y yo a dejar a los demás. Y cuando regresamos a la casa, solamente veíamos fuego y mucho humo. Mi mamá me dijo, Tony, tu amigo, ¿dónde está? Le llamamos y él se había ido a su casa caminando. Sí, había incendiado todo y se había ido. Llegaron los bomberos, apagaron todo y mi mamá fue a hablar con los papás de Tony. No querían pagar, que no era su problema. Encontraron las cosas con las que mi mejor amigo quemó mi casa. Los mayores de mi escuela hacían fiestas secretas y nadie sabía qué pasaba en ellas. No invitaban a nadie nuevo, eran fiestas históricas. Un día yo recibí una invitación a una de las fiestas. Todos mis amigos decían que los llevara, pero en la invitación solo me dejaban pasar a mí. Yo no sabía por qué me habían invitado, pero decidí ir. Llegué al lugar donde iba a ser la fiesta y estaba todo oscuro. No se veía absolutamente a nadie y nada más había una puerta. La abrí y estaba toda una fiesta llena de botargas extrañas que estaban ahí bailando. Yo no entendía qué estaba pasando y una botarga de Elmo me dio a mí una botarga de Teletubby. Me la tuve que poner porque no sabía qué me iban a hacer y fue la fiesta más extraña a la que fui. Cuando iba a acabar la fiesta nos dijeron, si alguien dice algo de lo que pasó aquí, le va a ir muy mal. Y obviamente yo ya le había contado a mis amigos. Se empezó a correr el rumor por la escuela de que había habido una fiesta secreta muy extraña y no me volvieron a invitar. Televisión gigante nueva y yo no sabía de dónde había sacado el dinero. Resulta que el cofre que mi abuelo me había dado eran monedas antiguas muy valiosas y me dijo que me esperara 10 años para que valieran aún más. Y mi hermano las fue a vender a una casa de empeño. Yo le conté a mis papás y se dieron cuenta que mi hermano nada más había vendido como 5 monedas y en el cofre habían como 100 más. Si con 5 monedas remodeló todo su cuarto, imagínense cuánto dinero tenía en ese cofre. Decidí enterrarlo 10 años más para que nadie pudiera agarrarlo y a día de hoy sigue ahí, a no ser que mi hermano lo haya encontrado. Al parecer yo era un bebé al cual se habían robado hace muchos años. Yo le dije, no creo, tengo fotos con mi papá de cuando era bebé. Todas esas fotos son falsas, de verdad. El señor era un millonario. Había llegado en un Lamborghini. Por un momento pensé en decirle que sí, yo era su hijo perdido y tener una vida de millonario. Por favor, hazte una prueba para saber si tú eres mi hijo. Yo conocía a una persona que me podía hacer una prueba falsa. Así que días después llegué con 2 papeles. La prueba de verdad y la prueba falsa que había hecho. Y cuando llegué con el señor, le di la prueba verdadera. Él leyó la hoja lentamente y se dio cuenta que yo no era su hijo. Le di la prueba de verdad porque si yo le decía que era su hijo, iba a dejar de buscar al bebé que se habían robado y yo no cambiaría a mi papá de verdad ni por 1, 2, 3, 10 Lamborghinis, por 11 tal vez sí. No, no es cierto. Pero al final el señor se puso muy triste. Le ayudé a publicar en mis redes sociales de que estábamos buscando un bebé y a día de hoy no lo ha encontrado. Sí, rechacé ser millonario por quedarme con mis papás de verdad. Esperemos que este señor algún día encuentre a su hijo. Imagina que cerca de tu casa pasa todos los días un camión de helados. Todos los niños se emocionan y salen cada vez que suena su peculiar canción. Un día tu hermanito pequeño te pide que lo acompañes a comprar un helado. Tú le dices que te sientes mal porque te da flojera y que se vaya solo. Grave error. Fue pasando el tiempo y él no volvía. Dejaste de escuchar la canción del camión como si ya se hubiera ido. Sales y ves como todas las personas están sorprendidas. Preguntas qué pasó y el señor se llevó a todos los niños que salieron a comprar helado y también a tu hermano. El señor que vendía los helados era Don Carmelo, un hombre conocido por todo. Nadie creía que podía hacer algo mal. Esa fue la última vez que viste a tu hermano. Cuando mi abuelo falleció, a todos nos dejó algo. A mi hermano le dio juguetes, a mis papás les dio la casa en la que vivimos y a mí solamente me dio un cofre. Me dijo, no abras este cofre hasta que hayan pasado 10 años. Fue pasando el tiempo y a mí me daban muchas ganas de abrirlo, no sabía qué había adentro. Pasó 1, 2, 3 años y el cofre seguía ahí, cerrado. Un día mi hermano entró a mi cuarto, agarró el cofre y me dijo, ¿qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? Siempre lo he querido abrir. Le dije, no lo abras, me lo dio la abuela.
abuelo. No le importó, sacó unas pinzas de sus bolsillos, rompió el candado y lo abrió. Nada más vi su cara de asombro, cerró el cofre, me lo dio y se fue a su cuarto. Yo no sabía qué había visto o por qué se había asustado. Volví a cerrar el cofre sin ver qué tenía y lo dejé ahí. Al día siguiente desapareció. Lo primero que pensé fue que mi hermano se lo había llevado y cuando fui a su cuarto estaba todo cambiado. Tenía una maquinita de videojuegos, pósters de juegos, una televisión gigante nueva y yo no sabía de dónde había sacado el dinero. Un día cuando yo llegué de la escuela y entré a mi casa, todo normal, subí a mi cuarto y cuando abrí la puerta estaba un señor extraño sentado en mi cama. Yo grité, me fui corriendo y me salí de la casa. No podía hablarle a la policía porque había dejado mi celular en la mesa cuando llegué. Así que rápido me fui con mis vecinos y les dije: hay un ladrón en mi cuarto, por favor ayúdenme a sacarlo, háblenle a la policía. Ellos agarraron palos de escoba y ahí veías a varios vecinos entrar a mi casa para pegarle al ladrón. Abrimos mi cuarto, le empezaron a pegar y él gritó: ¿qué pasa? Yo vengo a arreglar el internet. Sí, estaban golpeando al señor del internet por mi culpa. ¿Pero qué estaba haciendo en mi cuarto y por qué mi casa estaba sola? Minutos después apareció mi hermano y dijo: Ale, van a poner el internet en tu cuarto, por eso estaba ahí. ¿Por qué no me dijiste que había un señor desconocido en mi cuarto? Le pedí disculpas al señor, lo invité a comer a todos mis vecinos y todos nos hicimos amigos, aunque casi lo dejamos sin un brazo.